Segundo bloque del Ciudadano se revela. Está en comunicación con nosotros el diputado bonaerense por el Frente de Izquierda, Cristian Castillo. Hola, Cristian. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andás? Gracias por estar en comunicación con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Cristian, mirá, el tema que nos tiene preocupado y que vos estás muy vinculado de cerca es el tema de cómo se está manejando la represión a la protesta social en provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. Y bueno, y cuál es tu pensamiento y tu posición sobre eso, especialmente el caso Bernie, ¿no? Mirá, yo creo que se viene dando muestras que el gobierno, cuando hay protesta de trabajadores, no vacila en montar todo el aparato represivo para defender los intereses de las empresas. El caso de Lear ha sido verdaderamente paradigmático. Hubo represión de la gendarmería en piquetes, lo que hicieron con Victoria Moyano, la nieta recuperada, sacándola del auto, tirándole gas pimienta a quienes estaban dentro del auto cuando hacían una caravana solidaria, después la bonaerense, el operativo el otro día, el día martes, en la propia planta de Lear con 1.500 efectivos que no permitían ni siquiera que los trabajadores despedidos repartan un volante, y luego adentro bloqueando el acceso de los delegados de la comisión interna para hablar con sus compañeros, Bernie mismo paseándose por la colectora, sus intervenciones públicas en defensa de estas intervenciones que verdaderamente fueron brutales, luego su discurso de que acá de lo que se trata es de tener las rutas despejadas sin discutir la cuestión de fondo que lleva a que los trabajadores u otros sectores en ciertas circunstancias se vean obligados a cortar las rutas para hacer visible su reclamo, sus afirmaciones de que el artículo 194 del Código Penal establece que el corte de ruta es un delito cuando hay múltiples fallos judiciales que van en el sentido contrario. Recientemente yo acabo de quedar sobreseído en una causa junto a delegados de CRAF y de la empresa Donnelley por haber estado en un pique durante el paro general del 20 de noviembre del 2012, y ahí se establece justamente que lo que afirma Bernie es falso, que cuando hay vías alternativas en medio de una protesta sindical o política, el corte de ruta es una herramienta válida de protesta. Entonces yo creo que Bernie está en ganada, digamos, de un discurso de estigmatizar la protesta social. No casualmente esto se da cuando hay un crecimiento de las movilizaciones y las protestas populares. Un estudio de la CTA de Yasky, es decir, la CTA oficialista, dice que en lo que va de este año las protestas son un 37% superiores al mismo periodo del año 2013. Entonces me parece que eso es un dato categórico muy relevante para considerar y tener en cuenta. Y bueno, el discurso de Bernie obedece a esto, más aún cuando el gobierno volvió a esgrimir la llamada ley antiterrorista, después volvió atrás, ¿no?, en su amenaza de aplicarla contra la empresa Donnelley para tratar de legitimarla, pero lo cierto es que esa norma es una norma que está hecha contra las movilizaciones populares, más allá que verbalmente el gobierno haya querido decir que va contra un empresario, ¿no? Y tengamos en cuenta que hay numerosos procesados por distintas acciones de movilización popular que superan los 5.000 en todo el país. Contra eso hay presentadas tanto en el Parlamento como en la legislatura de la provincia de Buenos Aires proyectos de ley que plantean el fin de la criminalización de la protesta. Y eso que está haciendo Bernie, o que al menos que lo hizo público, de hacer una especie de referéndum, no sé si es real, porque nosotros nos llegó la información acá en las rutas, en las casillas de peaje y todo eso, preguntándole a la gente si está de acuerdo o no con los piquetes. ¿Es real o es solo una operación de prensa? Yo no sé, a mí me parece más una operación de prensa, pero es una cuestión que no tiene sentido, porque como si vos en medio de un paro del colectivo le preguntás a la gente si le parece mejor que funcionen los colectivos o no funcionen, te va a decir que sí, que funcionen. O en medio de un paro docente le preguntás a los padres si quieren tener clase o no quieren tener clase. Los padres van a querer tener clase, la gente quiere circular en la ruta. Esa no es la cuestión, porque si no todo el derecho a huelga o a protesta estaría vedado, ¿no? Acá lo que hay que saber es que en los casos que Bernie menciona, el corte de ruta se toma como una opción después de que
los trabajadores van al Ministerio de Trabajo, van a la justicia, y son las empresas las que no acatan los fallos. No nos olvidemos que en LEAR hubo 12 fallos judiciales que planteaban que la comisión interna tenía que ser reinstalada en su puesto, y la empresa los desoyó una y otra vez. Y cuando la empresa desoya el mandato judicial, no mandan la fuerza represiva para hacerlo cumplir, sino que miran el techo para otro lado. Entonces acá ha habido un operativo montado entre la empresa multinacional, la burocracia sindical del ESMATA y el gobierno para destituir a una comisión interna que no aceptan firmar convenios a la baja, que no acepta despidos, que no acepta una desmejora de las condiciones de trabajo de los laburantes, y bueno, y por eso esta intención de sacárselo de encima, y Bernie como avanzada de esto, ¿no? Yo lo escuchaba el otro día en un programa de televisión, y Bernie parecía verdaderamente el jefe de recursos humanos o de seguridad de la empresa, y no alguien que está en un puesto estatal. ¿Verdad? Muy buenas tardes, Cristian Castillo, te habla María da Silva, ¿cómo te va? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Hablando de las medidas de represión que se están tomando, como la que se usó en Buenos Aires con la protesta, ¿crees que es una medida que se puede llegar a tomar en todas las provincias? Mirá, hay muchas provincias donde también hay medidas represivas contra los que protestan, ¿no? No nos olvidemos que hemos tenido muertos en protestas sociales en este gobierno, el caso del gobernador Infran contra los QOM, la represión que sufrieron los ambientalistas que se movilizaban en La Rioja, bueno, en Chaco hemos visto también protestas reprimidas fuertemente por el gobernador que sucedió a Capitanich. Es decir, que creo que no es una excepción lo que vemos ahora en Provincia de Buenos Aires, ejecutado en forma combinada por el gobierno nacional, que maneja parte de las fuerzas represivas, la federal, la gendarmería y la prefectura, con el gobierno de Scioli. Vos sabés que acá, al respecto, bueno, acá hubo una represión, un corte de ruta de los docentes, pero lo más asombroso es que al otro día, o a los 2 días, llegó Bernie, estuvo unas horas, pero es como que vino a dar el apoyo moral al ministro de gobierno, al gobernador de la Renovación, son todos de extracción kirchnerista, y a la fuerza de seguridad. Es como que dando señales de que había como un banque nacional, o del gobierno nacional y de la misma presidenta, a las acciones que tomen, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, que es probable que sea así, porque Bernie tiene un discurso muy claro en ese sentido, ¿no? Él va a actuar represivamente contra todos los que protesten. Incluso criticó la ley antipiquetes, pero no le hizo una crítica por izquierda, sino por derecha, diciendo que no tiene que haber ni siquiera corte dejando carril ni nada. O sea que Bernie verdaderamente está en una avanzada contra todo tipo de protesta social, ¿no? Y bueno, y hay que recordar que la gente no protesta porque se le antoja. Un día a los despedidos de LEAR se les ocurrió poner una carta de hace un mes y medio, hacer jornada de movilización desde las 4 o 5 de la mañana, porque no tienen nada que hacer, sino pues tienen todos los caminos bloqueados para poder obtener la reincorporación, cosa que todavía no está dada, porque quedan 61 trabajadores afuera. Los obreros de Donnelley no fue que un día también dijeron vamos a ocupar la planta y ponerla a producir, no, la empresa se fugó y no les dejó otro camino. Entonces acá se quiere despolitizar la cuestión, como cuando se hace muchas veces también en el paro de los docentes, que se acusa a los docentes de ser los culpables de que los chicos no tengan clase, cuando en realidad es el gobierno, o son los gobiernos, que no pagan un salario mínimamente equivalente al costo de la canasta familiar que les permite llegar a fin de mes a los docentes, y bueno, y los obligan a salir al paro, ¿no? Entonces me parece que eso hay que tenerlo muy claro, porque hay que confrontar contra un discurso que estigmatiza todas las formas de lucha y movilización de los trabajadores y los sectores populares. Por supuesto. ¿Cómo crees que la gente va a tomar estas medidas si se dan con más cotidianidad? No, yo creo que Bernie ha perdido peso aún dentro del propio bloque oficialista. De hecho, lo salieron a cruzar diputados que están alineados con el kirchnerismo, sobre todo después de que fueron las represiones, en el caso de la empresa Enfertazza, cuyos trabajadores le cortó la General Paz y los reprimieron brutalmente, y al otro día fue una de las represiones en LEAR. Así que me parece que por ese lado el discurso de Bernie, bueno, apunta a los sectores más de
más de derecha, sobre todo conservadores, pero tiene un fuerte descrédito en otros medios, ¿no? Y lo mismo el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que referenciado en Horacio Berbisky, que es un claro defensor del gobierno, sin embargo ha salido a criticar muy duro el hecho de que se avanza en una criminalización consistente, permanente, de la protesta social. Entonces me parece que ese dato hay que tomarlo en cuenta. Y que bueno, que del otro lado lo que vemos es un incremento del descontento, porque a un sector de los trabajadores le descuentan lo que consiguen en paritaria con el impuesto a las ganancias, en la cuarta categoría de este impuesto, otros ven cómo pierden frente a la inflación, y después tenemos despidos y suspensiones que golpean a otra franja de la clase obrera. O sea que motivos para expresar el descontento sobran, y creo que eso ha llevado a que las conducciones sindicales, después de haber mojado la pólvora durante todos estos meses, hayan convocado un paro general para el 28 de agosto. Perfecto. Bueno, Cristian, ¿cuál es la posición de tu espacio político con el tema de los fondos buitre y lo sucedido después del último discurso de Cristina Kirchner? Mira, nosotros denunciamos que el kirchnerismo viste de relato épico lo que en realidad es una política entreguista de pago a los buitres y de continuidad con el pago de la deuda externa. Nuestra posición es sabida, es del no pago de una deuda que consideramos ilegítima, ilegal y usuraria. Creemos que hay que tomar un camino verdaderamente de defensa del interés de la soberanía nacional. Se han pagado de la dictadura en adelante 400.000 millones de dólares y seguimos debiendo 250.000. Cristina sola con Néstor han pagado casi 190.000 millones y la deuda siguió creciendo, es decir, pese a estos pagos no nos desendeudamos, sino que la deuda continúa en aumento, y ellos iban a un ciclo de reendeudamiento, ¿no? Y esto era apoyado por toda la oposición patronal. El fallo de Griesa les enturió el asunto y ahora quieren ver cómo la arreglan para volver a ese nuevo ciclo de deuda. Así que nosotros cuestionamos fuertemente esto, no vamos a apoyar la política del gobierno de buscar otros mecanismos de pago, porque nosotros, como te decía, estamos por el no pago, y lo que sí insistimos es en que se realice una consulta popular para decidirlo, ¿no? Porque acá se está hipotecando el destino de las generaciones posteriores. El año que viene hay que afrontar 16.000 millones de dólares de pago de deuda, una cifra altísima. Calculen ustedes que las reservas del Banco Central no llegan a 30.000 millones. Así que bueno, nuestra postura es, opuesta a los que dicen que hay que ser complacientes con los buitres, o a los que hacen alaraca contra los buitres para terminar pagándoles. Sí, vos sabés que lo asombroso de esto es que que la gente, bueno, ahora se lo está enterando porque salen los medios, en algunos medios lo reflejan, que el gobierno no necesita una ley para renegociar ni nada, y que esta vez es toda una maniobra mediática, y también buscar consenso con las demás fuerzas políticas, que hasta ahora parece que todas le dijeron que no, para hacerlos cómplices de lo que viene, ¿no? Sí, yo creo que también es para dejarlos mal parados a los opositores por derecha, dejarlos jugando en el terreno de los buitres, ¿no? Sí. Y bueno, que sí que no hace mucho esfuerzo Cristina ni los otros, porque Macri, Massa, parte central del FAUNE juegan en ese terreno tranquilos, ¿no? Han jugado a favor del juez Griesa. Nosotros que denunciamos la injerencia del fallo del juez Griesa, que es verdaderamente nefasto, al fondo de Elliot, manejado por un derechista como Paul Singer, lo que digamos al gobierno no es que haga esa denuncia, sino que lo que hace es hablar para terminar después cediendo de alguna forma, y que además le lava la cara a los otros buitres. Los que entraron en el canje son buitres del mismo estilo, y que bueno, la deuda sigue ahogando la economía nacional, y si seguimos por este camino nada bueno vamos a conseguir, ¿no? A nosotros nos decían que el camino del no pago era un camino sin retorno. Bueno, acá tomaron el camino del pago y una y otra vez se reabre la crisis de la deuda y se muestra que verdaderamente es una deuda impagable, usuraria, además de ilegal, ¿no? Porque está aprobado por el fallo del juez Ballesteros y los negociados que se hicieron a posteriori, que esta deuda se hizo en forma fraudulenta, y al fraude de algunos se paga con los recursos que salen de la riqueza creada por la clase trabajadora en nuestro país.
Cristian, la última pregunta. Dado el crecimiento que tuvo la izquierda el año pasado y el rol que están tomando socialmente este año, ¿cómo proyectás el 2015 y cómo crees que va a ser el trabajo que ustedes tienen para las presidenciales del año que viene? Mira, nosotros estamos haciendo un trabajo que va más allá de lo electoral, ¿no? Que obviamente tuvo su correlato en la elección del 2013 y que hay sondeos que nos dan aparentemente un crecimiento hacia el año 2015, pero lo nuestro es sobre todo avanzar en la construcción de una fuerza militante. Me parece que lo que se está percibiendo es que la izquierda ha logrado una fuerza inserción en las filas de la clase obrera, ganando cuerpos delegados y comisiones internas, desafiando a las burocracias sindicales y a las grandes patronales imperialistas, y en ese marco me parece que eso es muy llamativo, ¿no? Se ha visto que nosotros no tenemos doble discurso, que cuando se trata de estar en las calles junto a los trabajadores estamos poniendo el cuerpo, los diputados lo hacemos yendo a las luchas, donando parte de nuestras dietas para el fondo de huelga, presentando proyectos en el Parlamento, y bueno, y eso parece que nos está ganando un apoyo y una simpatía importante de un sector considerable de la población, sobre todo los que se ilusionaron por izquierda con el kirchnerismo y hoy se desilusionan. No me parece casual el discurso de Cristina queriendo reafirmar que a su izquierda está la pared supuestamente. Cuando uno tiene que hablar de algo es porque algo le preocupa, y a Cristina le preocupa que parte de los que confiaron en el kirchnerismo y sobre todo los trabajadores ahora se estén inclinando por la izquierda. Así que me parece que somos una fuerza en ascenso y nosotros, lo que en nuestro caso, el PTS, lo queremos continuar construyendo, como te decía, una fuerza militante con inserción en las fábricas, en las escuelas, en las facultades. Muy importante lo que han hecho los estudiantes, también movilizándose en apoyo al EAR, marcando esta necesaria unidad obrero estudiantil. Así que bueno, ese es el camino por el que nosotros andamos. Bueno, Cristian, muchas gracias y vamos a mantenernos en contacto. Bueno, cómo no, un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias. Bueno, habló con nosotros Cristian Castillo, diputado bonaerense por el Frente de Izquierda, uno de los mejores cuadros que tiene la izquierda y más interesante y con más futuro hoy en la Argentina. Tenemos mensajito de texto, Aldo, sí. Y mientras tanto también aprovecho para dar el número, sí, para comunicarte con nosotros, 3764-198364, o bien buscanos en el Facebook como El Ciudadano se Revela. Tenemos mensajes que dicen: la protesta es pasiva, es la voz del pueblo y nadie tiene derecho a callarla. Esto nos dice Pedro de Candelaria, así como también tenemos un mensaje de Blanca, que es una maestra de la secundaria. Nos dice: la represión que vivimos los maestros fue lo más aberrante que nos pasó. Y a nuestra lista de quiénes son, ¿a quién más agregarías? En la lista de personas prohibidas tenemos al profesor, al mejor amigo y a un vecino o vecina. Bueno, ahora sí. Yo te voy a contestar un mensaje. Bien. El tema del PJ Misionero, la reunión que Arrúa está organizando es para el viernes 29 de agosto a las 7 de la tarde. Hoy nosotros sacamos una nota, Misiones para Todos, que Arrúa convoca a una reunión, José Arrúa, de los autoconvocados, a una reunión en el PJ el viernes 29 de agosto. Y no obstante, el jueves 28 lo vamos a tener acá, donde va a dar más o menos, va a contar quiénes van a participar y va a seguir haciendo un llamado. Bueno, vamos a un corte. Vamos a un corte y ya volvemos.